Así que vamos a seguir en nuestro estudio de la epístola a los tesalonicenses, nuestro estudio expositivo, esperando de que Dios nos pueda hablar en esta mañana a través de su palabra. Ya hemos cantado, ya hemos reconocido lo maravilloso, lo grande que Él es. Ahora vamos a dedicar tiempo a meditar en su palabra. Espero de que su mente y su corazón estén dispuestos, alejados de toda distracción. Y vamos a leer 1, 2, 3, 4 versículos, creo. 19, 20, 21, 22, sí, 4 versículos en esta mañana. Así que acompáñame a leerlo. Son bien corticos. Dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, dándote gracias porque inspiraste al apóstol Pablo a escribir a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que necesitaba recibir esta palabra para seguir creciendo, para que el carácter de Cristo o la imagen de Cristo fuera formada en ellos. Pero también reconocemos que hoy necesitamos estas palabras para nuestra vida, para que la imagen de Cristo siga siendo formada en nosotros como iglesia local. Señor, oramos para que esta mañana toda distracción pueda ser quitada de nuestra mente, toda distracción, y que nos enfoquemos únicamente en lo que tu palabra quiere decirnos en esta mañana. Señor, yo oro por el predicador para que pueda hablar lo que enseña tu palabra, que cada palabra que salga de su boca, Señor, esté alineada a lo que tú quieres enseñar y no a los deseos engañosos de su corazón. Ayúdame, Señor, a poderme mantener firme a lo que tu palabra dice. Pero también ayuda a tu pueblo, Señor, a que todos sus sentidos estén prestos para analizar cada palabra que se dice, Señor, y compararla a lo que han aprendido de tu palabra. Señor, oro por aquellos que no te conocen, para que tu Espíritu Santo los pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Para que tu Espíritu Santo les revele la condición de su alma, Señor, y puedan venir a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. Señor, y entonces pueda haber celebración en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano y amigo que nos visitan esta mañana. Y también un saludo especial a aquellos que nos ven en las redes sociales, esperando de que el Señor pueda hablar a su vida a través de esta predicación, y gracias por escucharnos o por vernos. Cada vez que como cristianos nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar una predicación o alguna enseñanza, el creyente debería escuchar o preguntarse a sí mismo: ¿qué me dice el Señor por medio de este pasaje? ¿Cómo me ayuda esta palabra en mi propósito dentro del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia local a la que pertenezco? Otra pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿qué correctivos debo hacer en mi vida para seguir creciendo en santidad y para parecerme cada día más y más a Cristo? Esas son algunas de las preguntas que tú y yo deberíamos hacernos cada vez que escuchamos un sermón
o un estudio bíblico? Esas son las preguntas que usted debería hacerse esta mañana. ¿Qué me dice el Señor a través de este pasaje? ¿Cómo me ayuda este pasaje en mi propósito dentro del cuerpo local de la Iglesia del Calvario? ¿Y qué correctivos tengo que hacer a mi vida para seguir creciendo en santificación y para parecerme cada día más y más a Cristo? Perdóneme, hermano, que sea tan repetitivo en esto, pero a partir del versículo 12 que comenzamos a estudiar en adelante, el apóstol nos ha hablado de una serie de imperativos. Imperativos son una serie de mandatos que tenemos que llevar a cabo con el propósito de mostrarnos cuál debe ser el funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo y nuestra relación con el Padre. Lo primero que estudiamos fue esa relación entre ovejas y pastor, pastor y ovejas. Lo segundo que estudiamos fue la disposición que debe haber entre las ovejas para identificar cuál es la condición de mi hermano en Cristo y de esa manera acercarme a él, ya sea para exhortarlo, ya sea para animarlo o ya sea para sostenerlo si es alguien que está débil. Y el tercer lugar, comenzamos a estudiar la semana pasada, es lo que tiene que ver en mi relación con Dios. Versículos 16 al 18. En mi relación con Dios, el creyente tiene que estar siempre gozoso. El creyente tiene que tener una vida de oración constante y el creyente debe vivir dando gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios para mi vida. Los siguientes imperativos que vamos a estudiar el día de hoy, me atrevería a decir también de que son parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. No los podemos desconectar de lo que estudiamos la semana pasada. ¿Por qué estamos siempre gozosos? Bueno, porque estamos en Cristo y Cristo es la fuente de nuestro gozo. ¿Por qué oramos sin cesar? Bueno, porque la oración es lo que permite que tengamos una relación con nuestro Padre Celestial. Porque oramos e intercedemos por nuestros hermanos en Cristo, porque es nuestra responsabilidad. ¿Y por qué damos gracias? Porque Dios nos pide hacerlo, porque el creyente ha entendido que cada situación por la cual está viviendo en ese momento, Dios tiene un propósito para su vida. Por eso damos gracias. El creyente da gracias porque ha entendido que las aflicciones del tiempo presente, o sea, lo que yo estoy viviendo en este momento, como dice Pablo en Romanos 18, nunca se podrán comparar con la gloria que ha de manifestarse en nosotros cuando Él venga. Por eso damos gracias. Ahora, con esto en mente, pensemos en nuestro pasaje el día de hoy. Ya hoy sí hice la introducción más cortica. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Parece difícil tratar de meter todo esto, porque podríamos hacer un sermón de cada uno de ellos, pero vamos a meterlos los tres en uno el día de hoy. Pensemos en el primero, no apaguéis el espíritu. Es el primer imperativo en mi relación con Dios. Ya no es entre los hermanos, sino con Dios. No apaguéis el espíritu. Y déjeme comenzar diciendo que nada en nuestra vida cristiana puede hacerse de manera correcta sin la presencia activa del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana no lo podemos desconectar del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, no apaguéis el Espíritu. Aquí tenemos que reconocer algo, que el abuso del trabajo o de la obra del Espíritu Santo en algunas congregaciones nos ha llevado
a hacer prácticas extrañas dentro de la iglesia cristiana. Le atribuimos al Espíritu Santo cosas que Él no ha hecho y cosas que no tienen sustento bíblico, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo, porque el otro extremo es desconectarnos o olvidarnos la función del Espíritu Santo. Es más, la iglesia bautista tiene la fama de que nosotros apagamos el Espíritu. Porque para unos el fluir del Espíritu es una cosa, pero según la Biblia el fluir del Espíritu es otra cosa. Y entonces tenemos fama. Así que tenemos que reconocer, entonces no podemos irnos de un extremo al otro. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, sabemos que Él es vital en nuestra vida espiritual. Miren lo que dice Pablo en Tito, capítulo 3, versículo 5. Porque la obra del Espíritu Santo es lo que hizo posible de que tú y yo pudiéramos ser salvos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó ¿por qué? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La Biblia nos dice ahí en este pasaje que nuestra realidad sin Cristo, o no en este pasaje, sino en el general de la Escritura, es que nuestra realidad sin Cristo, o nuestra vida sin Cristo, era que vivíamos sin esperanza, vivíamos sin Dios, estábamos espiritualmente muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, la única posibilidad de poder creer en Dios, la única posibilidad de poder arrepentirnos de nuestros pecados, era que volviéramos a la vida. Y ese proceso de volver de la muerte a la vida, hablando espiritualmente, la Escritura se lo atribuye específicamente ¿a quién? Al Espíritu Santo. Es decir, tú y yo pudimos creer en Dios o en Cristo como nuestro Salvador porque el Espíritu Santo obró en tu vida y en mi vida para poder entender nuestra condición y para poder dar esa palabra de sí, Jesús, yo creo en ti. Por eso ve que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es absolutamente necesario que nazcas de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y esa obra de nacimiento o de regeneración la produce el Espíritu Santo. Ahora el apóstol nos dice: no apaguéis el Espíritu. Vamos a Romanos 8:11. Bueno, lo voy nomás a mencionar rápidamente. Romanos 8:11 dice: porque el Espíritu Santo es el que nos ha puesto en el cuerpo de Cristo. Por su obra Él nos ha puesto en el cuerpo de Cristo. Romanos 5:4 nos dice: el Espíritu Santo es quien encargó de derramar el amor de Cristo en nuestros corazones. Primera Corintios capítulo 12 nos dice que es el Espíritu Santo quien nos ha dado los dones y nos capacita para el servicio los unos con los otros. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, no tiene que buscarlos todos, sino anótelos, le van a ir saliendo ahí para que los anote. Los estoy resumiendo. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 nos dice que el Espíritu Santo nos ha sellado para la eternidad. Es decir, el Espíritu Santo nos da la garantía de que la salvación que yo tengo no es temporal. No es que un día soy salvo y otro día no soy salvo. No, la garantía es permanente. Tengo vida eterna.
Entonces estos versículos nos permiten ver la obra del Espíritu Santo, no solo dándonos regalos y bendiciones espirituales, sino que nos llama a obedecer. Y esa obediencia es en el poder del Espíritu Santo. Ahora sí vaya a Efesios, ahora sí vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 16 nos dice algo interesante. Creo que Pablo allí lo deja un poco más claro. Porque cuando Pablo oró por los hermanos a Dios, mire cómo oró por ellos. Lo tiene. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, es el Espíritu Santo con su poder que lo ayuda a usted y me ayuda a mí para que cada día podamos ser santificados. No es en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Yo sé, por la Escritura entendemos que un creyente verdadero nunca va a perder la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque Dios nos lo dio como la garantía y Él no entra y sale, no. Él vive en el creyente como garantía. Pero, por otro lado, la Escritura nos dice que sí podemos apagarlo, que sí podemos entristecerlo, es decir, que hay acciones que vamos a cometer nosotros que van a afectar nuestra relación con Dios. Y Pablo nos llama en este pasaje precisamente a eso. Pon mucha atención, ojo, no apaguéis el espíritu. La palabra apagar, que aparece allí, o apaguéis, que viene el verbo apagar, creo yo, puede ser también extinguir. Y muchas veces en la Escritura tiene relación con el fuego. Esta palabra apagar aparece en el libro de Mateo en referencia en apagar una lámpara. Mateo capítulo 25, versículo 8, tiene que buscarlo. Pero la idea allí apunta a restringir la capacidad que en la práctica sería impedir la expresión de todo su potencial. Por ejemplo, cuando tú tienes una luz o un fuego y tú le impides a esa luz que se proyecte y logre todo su potencial. La Escritura es clara en decir que el Espíritu Santo es Dios y que lo presenta también como la tercera persona de la Trinidad. Y que una de las manifestaciones de su personalidad pueden ser afectadas por el comportamiento del creyente. Y una de ellas es mencionada en el pasaje que acabamos de leer, no apaguéis el espíritu. La otra está en Efesios capítulo 4, versículo 30, donde quizás algunos ya lo reconocen y donde dice es que el Espíritu Santo puede ser ¿qué? Entristecido. La palabra de Dios también nos dice en Mateo que puede ser blasfemado. En Hechos capítulo 7, versículo 51 nos dice que puede ser resistido. Ahora, si pudiéramos hacer el ejercicio de dividir las personas o la raza humana en dos tipos de personas aquí en la tierra, de acuerdo a lo que yo estoy diciendo, ya hemos hablado de los salvos y los no salvos, encontramos que los incrédulos pueden blasfemar y resistir al Espíritu Santo hasta donde Dios lo permita, y que los creyentes somos los únicos que podemos entristecer o apagar el Espíritu. Los paganos no lo entristecen, los paganos lo resisten. El creyente lo entristece o lo apaga. Vaya a Efesios, por ejemplo.
capítulo 4, versículo 30. Ahora sí lo vamos a leer todo. Creo que no lo habíamos leído. Vamos a leerlo todo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Los del mundo blasfeman, los del mundo resisten y esa resistencia es hasta donde Dios lo permita. Pero el creyente no blasfema, el creyente entristece o apaga el espíritu. Miren lo que dice, ¿qué dije? Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando miramos el pasaje en Tesalónica nos dice, no apaguéis el espíritu. Ahora, aquí tenemos una relación directa entre los dos. Y como dijo un comentarista, es lo siguiente: apagar el espíritu es lo que nosotros hacemos hacia el Espíritu Santo. Y el entristecer es la respuesta del Espíritu Santo, producto de lo que nosotros hemos hecho. Dicho de otra manera, entristecer sin duda nos habla de la angustia del Espíritu Santo cuando el creyente está apagando el fuego del Espíritu Santo en nosotros por nuestra vida pecaminosa. Lo digo una vez más. Entristecer nos habla de la angustia del Espíritu Santo cuando el creyente apaga el fuego del Espíritu en su vida cuando está actuando de una manera pecaminosa. Cuando el creyente actúa de manera pecaminosa, apaga el Espíritu. Y el Espíritu Santo se entristece. Ahora la pregunta que usted me va a hacer es, pastor, ¿y cómo hacemos para apagar el Espíritu Santo? Bueno, déjeme decir algunas cosas rápidamente, o no tan rápidamente, pero déjeme decir algunas. En primer lugar, cuando no estamos dispuestos a colaborar con nuestra parte en la santificación. Es bueno recordar que la redención, la justificación, la glorificación, el nuevo nacimiento son obras exclusivas ¿de quién? De Dios. Es Dios a través de su Espíritu, a través de Jesús, que nos regenera, aplica la redención, la justificación y la glorificación. Son de Él. Él las garantiza en la vida del creyente. Pero cuando hablamos de la santificación, la Biblia nos habla de que es un trabajo que Dios ha querido de esa manera, que en la santificación estemos tú y yo y el Espíritu Santo obrando activamente en ese proceso de santificación. Por ejemplo, volviendo a Efesios capítulo 4, en el contexto de no entristecer al Espíritu Santo, Él nos dice, quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, el Espíritu Santo no va a venir a quitarte la ira y dice, quítese de vosotros, yo tengo que quitar la amargura. Yo tengo que hacer lo necesario para que el enojo no esté en mi vida. Yo tengo que hacer lo necesario para que los celos, la malicia no esté en mi vida. Y si tú y yo como creyentes vivimos en amargura, vivimos en enojo, vivimos en contienda, vivimos en ira, vivimos en gritería, vivimos en resentimiento, cuando tú y yo escogemos la mentira antes que la verdad, cuando nos dejamos llevar por la ira, cuando participamos del chisme, cuando escogemos robar en lugar de trabajar, cuando escogemos causar división, etcétera, etcétera, ¿qué estamos haciendo?
apagando el espíritu. Hermano, el espíritu no se aviva porque tú y yo saltamos 2 horas en la iglesia. El Espíritu Santo no se aviva porque tú y yo gritamos. El Espíritu Santo no se aviva por eso, según la Escritura. El Espíritu Santo se aviva en la iglesia cuando la iglesia está practicando lo que aquí dice, cuando la iglesia ha dejado la ira, el enojo, la contienda y todo lo demás. ¿Cuándo apagamos el espíritu, pastor? Bueno, cuando imponemos nuestras ideas por encima de las ideas de Dios. Y esto me lleva al contexto. Vamos a conectar el contexto de lo que hemos venido hablando. El contexto inmediato de lo que Pablo está diciendo aquí está en el versículo 16. Cuando dice, estad siempre ¿qué? Gozosos. Por lo tanto, apagar el espíritu, el contexto del texto es cuando tú y yo no estamos gozosos. Cuando el creyente no está gozoso, sino que anda en otra cosa, lo contrario a lo gozoso, está apagando el espíritu. Lo dijimos la semana pasada. El gozo es el fruto del espíritu. Por lo tanto, tú y yo debemos experimentar ese gozo porque Él vive en nosotros. Cuando no estamos experimentando ese gozo, le estamos diciendo indirectamente al Espíritu Santo, no me importas, no te necesito, no quiero disfrutar de aquello que tú estás dispuesto a darme. Entonces estamos apagando el espíritu. Y el fruto, ¿no?, del espíritu pues involucra amor, bondad, fe, templanza, mansedumbre, paciencia, gozo. Y no podemos nosotros decidir apagar eso en nuestra vida. Debemos estar dispuestos a disfrutar esa plenitud desde aquí en nuestra vida cristiana, aún en medio de las dificultades. Recuerde que Pablo no dijo, dependiendo de las circunstancias estés gozoso. No, dijo, estad siempre. Estás siempre gozoso. Si eres un creyente y no vives en gozo, estás evidenciando de que estás apagando el espíritu en tu vida. Y aquí recuerdo algo que dijo un pastor una vez, que alguien dijo, es que yo fui a la iglesia y no sentía a Dios. Y ese pastor dijo, pues perdóneme, pero ese creyente tiene un serio problema, porque si tú no sientes a Dios, tienes un problema, porque Dios vive, si eres salvo, ¿en dónde vive? ¿En el templo? No, vive en mí. Si tú no estás sintiendo a Dios, tú tienes un problema. Usted no siente a Dios por la música. Porque yo le puedo poner a usted aquí una música con el bass y el bombo en cierto ritmo y usted lo pongo. Ahora luego le pongo una así bien melancólica y unas cuantas estrategias de forma de hablar. Y Dios se mueve. Y lo pongo a llorar. O lo pongo hasta así. Y no tiene nada que ver con el espíritu. Mire, yo pensaba en el rey David, por ejemplo. En el Salmo 51, tiene que buscarlo, bueno, usted lo puede buscarlo en su casa, donde él está reconociendo su pecado, en particular versículo 8, versículo 12, versículo 15. Él dice, David allí, vuélveme el gozo de tu salvación, tu espíritu noble me sustente. ¿Qué era lo que estaba diciendo David allí? Que mientras David estaba en pecado y había ocultado su pecado, dejó de experimentar el gozo del Señor. Su relación con el Padre se vio afectada. Cuando el creyente anda en pecado y esconde su pecado, hermano, él no está experimentando el gozo de Dios. Su relación con el Padre está afectada. Ese creyente tiene que arrepentirse, porque su espíritu está siendo apagado. Es más, el salmista David dijo ahí que mientras cayó, envejecieron mis huesos. O sea que mientras él callaba internamente, estaba siendo carcomido por ese pecado, consumido.
Otra palabra más, quizás más fácil de entender. Internamente. Entonces estaba apagando el espíritu y se manifestó en su vida por la ausencia de gozo. Por eso era que decía más adelante en el Salmo 51, Señor, abre mis labios para poder publicar tu alabanza. Es decir, ni siquiera podía adorar con libertad. Es que no se trata del tipo de música, no se trata quién está cantando, quién está tocando. O sea, si mi vida, si yo estoy en pecado, es imposible que yo pueda adorar con libertad al Señor. Que está apagado. Y luego la gente dice, es que no sentí la presencia del Señor. Bueno, pues el problema no es el problema soy yo, no es usted. Cuando yo arreglo mi situación con Dios, yo voy a experimentar su gozo, su presencia. Siguiendo nuestro contexto, versículo 17, nos habla de orar en todo tiempo. Mire, la Biblia dice que debemos orar en el Espíritu. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Y yo no sé si usted ve la conexión entre las dos cosas, ¿no? Debemos orar en el Espíritu. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, orar en el Espíritu es parte de nuestra vida. Hermano, orar en el Espíritu no tiene nada que ver con manifestaciones carismáticas o místicas que vemos en algunos círculos cristianos el día de hoy. Hermano, orar en el Espíritu es simplemente, creo que se lo puse al frente para que usted lo viera ver, y si no, pues perdón, pero creo que esa era la idea. Pero orar en el Espíritu simplemente era estar alineado con nuestro Dios. Es ser guiado por el Espíritu a pedir cosas que están ligadas con su palabra. Eso es orar en el Espíritu. ¿Sí lo puse? Sí. Eso es orar en el Espíritu, mi hermano. Es orar alineado con nuestro Dios. Orar en el Espíritu, hermano, es pedirle a Dios cosas que están alineadas con su palabra. Orar en el Espíritu es cuando tú estás orando y diciendo, Señor, ayúdame, Señor, porque quiero perdonar a mi hermano. Eso es orar en el Espíritu. Pero cuando tú dices, Señor, cambia a mi hermano porque no me lo aguanta, tú estás orando en la carne. Cuando tú pides orar para que Dios cambie, cambia a sutano y cambia a sutano y cambia a sutano, y tú estás tranquilo, tú estás orando en la carne. Orar en el Espíritu es cuando tú estás tomando a esa persona y dices, Señor, yo oro por esa persona para que esa persona cada día, Señor, si no te conoce, tú le puedas iluminar para que cuando tu palabra le sea predicada, pueda creer en ti. Eso es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es cuando usted ve a ese hermano y dice, Señor, yo voy a orar por mi hermano para que tú cada día lo formes conforme a tu imagen, para que tú cada día, Señor, le permitas crecer espiritualmente. Eso es orar en el Espíritu. No tiene nada que ver con manifestaciones que no voy a simplificar para no molestar a nadie, pero no tiene nada que ver con eso. No podemos desconectar el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Por eso es absurdo o ridículo cuando escuchamos personas decir que el Espíritu Santo le dijo algo cuando eso que le dijo no está en su palabra. Eso es ridículo y es mentira. Y si viviéramos en la teocracia, es decir, cuando Dios gobernaba según la teocracia, esa persona debería ser apedreada por mentiroso. Porque el Espíritu Santo no va a revelar nunca nada. Y eso se lo digo 100% seguro, como sé que un día me voy a morir. El Espíritu Santo nunca va a revelar nada que esté alejado de su palabra. O que contradiga la palabra.
Cosas que no tienen base bíblica. ¿Qué dijo Jesús sobre el Espíritu Santo? Él te guiará a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Te guiará a toda verdad. Cristo. Y la verdad también es su palabra. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a guiar a la palabra. Él no te va a guiar a algo que está fuera de la palabra. Entonces, cuando la Biblia dice que debemos orar en el Espíritu, nos llama a orar conforme a la palabra, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando tú y yo primero no tenemos una vida de oración, estás apagando el Espíritu. Y cuando tú oras y oras en algo que está desalineado de la palabra del Señor, entonces tú estás apagando el Espíritu. Así de simple. No tiene nada que ver con cuánto tiempo cantamos, si 1 hora, 2 horas, 3 horas o 4 horas. No, no tiene nada que ver con eso. Cuando el Espíritu Santo trae a tu mente, no sé a cuánto le ha pasado, una persona en particular, y tú empiezas a clamar por esa persona, bueno, tú estás allí orando en el Espíritu. Y si Dios trae a alguien a tu mente, ora por esa persona, intercede por esa persona, porque por algo Dios lo ha puesto. ¿Sabe? Orar sin cesar es una forma de mantener avivado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 18, en el contexto, encontramos otra forma más de apagar el Espíritu. Dice, dad gracias a Dios o dad gracias en todo. Bueno, cuando tú no eres agradecido, apagas el Espíritu. Cuando tú te atribuyes todo a ti, haz que yo soy esto, yo soy lo otro, estás apagando el Espíritu porque eres un ingrato. Pablo dice, todo lo que hemos recibido, ¿lo hemos recibido de quién? De Dios. ¿Por qué vives como si no lo hubieras recibido? Hermanos, si no somos agradecidos, si pensamos que los méritos son nuestros, estamos apagando el Espíritu. ¿Cómo más apagamos el Espíritu? Bueno, cuando aplicamos la palabra, cuando no aplicamos la palabra a nuestra vida, sino que nos convertimos, como dice Santiago, en solamente oidores y no hacedores de la palabra. Ahí estamos apagando el Espíritu. Apagamos el Espíritu. ¿Cuándo más? Cuando no lo buscamos diligentemente, es decir, cuando no lo buscamos con fervor. Cuando no hay pasión por Él. Apagamos el Espíritu. Apagamos el Espíritu. Hermano, cuando reemplazamos la predicación con la manipulación o con las técnicas humanistas, y eso está muy de moda dentro del cristianismo. Muchas técnicas, algunas mejor no digo, muchas técnicas extrañas, pero palabra por ningún lado. Apagamos el Espíritu cuando cambiamos la Escritura por el entretenimiento. Yo no estoy diciendo que no nos entretengamos, pero cuando pensamos que el entretenimiento va a reemplazar el poder del Espíritu Santo. La gente pregunta, ¿y cómo hacemos para ganar los jóvenes? Y empezamos a pensar en conciertos, en luces, en esto y en lo otro. Hermano, los jóvenes no se ganan por conciertos ni por luces. La gente no se gana por darles comida. La gente se gana cuando tú y yo predicamos el Evangelio y el Espíritu Santo los convence. Ni siquiera ni tú ni yo. Porque a veces nos atrevemos a decir, es que yo lo convenzo. Usted a duras penas pudo convencer, no sé, a la que se casó con usted. A veces ni a los hijos podemos convencer. O levanten la mamá, a veces a los hijos ni los podemos convencer. ¿Qué nos hace pensar que vamos a convencer a alguien? No, que el Espíritu Santo convence. Yo simplemente soy un instrumento para predicar su palabra. Pero cuando empezamos a reemplazar
La palabra de Dios. Empezamos, es uno de los grandes problemas de lo que se puso de moda hace unos años. Quizás usted no lo identifica mucho porque aquí no hablo mucho de eso, pero el crecimiento. Empezaron a meter una cantidad de prácticas extrañas para reemplazar el Espíritu Santo. Jesús alimentó a más de 5,000 en varias ocasiones. La pregunta es, ¿cuántos de esos fueron salvos? El mismo Jesús les dijo al día siguiente, ustedes me buscan ¿por qué? Porque les llené el estómago, no por la palabra. Y dice que después de eso, muchos cuando Jesús los confrontó, ¿qué dijeron? Bye bye. Que hasta los mismos discípulos dijeron, Jesús, ¿qué te pasa? Mira, estás espantando a la gente, Jesús. Jesús dijo, pues que se vayan y si ustedes se quieren ir, que también les vaya bien. Hasta que Pedro, por la iluminación del Espíritu Santo, le contestó, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El que llega a Cristo por comida, el día que tú no le des comida se va. El que llega a Cristo por novia o novio, el día que no consigue novio se va. El que llega a Cristo porque le pagan la luz, el día que no le paguen la luz se va. El que llega a Cristo porque lo miraron bonito, el día que lo miren feo se va. El que vino a Cristo porque lo entretuvieron en una película, en un concierto, el día que no le presenten película se va. Por eso hay que seguir haciéndoles películas, siguiéndoles comida y no se les puede predicar la palabra, porque si les predican la palabra, la verdad, ¿qué pasa? Se van, porque se aburren. Otra forma de apagar el espíritu es cuando menospreciamos la palabra del Señor. Y esto nos lleva al versículo 20, que es nuestro siguiente punto del día de hoy. Dice, no menospreciéis las profecías. Apagamos el espíritu cuando menospreciamos la predicación de la palabra de Dios. Pablo lo que le está diciendo a sus hermanos, los primeros receptores de esta carta, es que tuvieran mucho cuidado de no despreciar lo que se les estaba comunicando. Hermanos, la palabra menospreciar que aparece aquí literalmente significa considerar como nada. O sea, la definición es heavy. Me olvidé decir heavy en español. Pesada o dura. No, pues tan gringo, pues. Es una definición pesada, difícil, porque significa considerar como nada. Mire la otra definición, tratar con desprecio. ¿Cierto? Como cuando usted mira así por encima del hombro. Pablo le está diciendo a esta gente, la idea es, mira, no mires o no trates con desprecio la palabra que se está siendo predicada. Ahora, el término profecía, déjeme explicarlo rápidamente, o no rápidamente, pero vamos a explicarlo. Para que quede bien claro. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos por profecía? Mire, cuando miramos el Nuevo Testamento, hay un elemento que circula en relación a las profecías. Y escúcheme por favor, tanto en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque hoy se ha confundido la profecía. Y era específicamente una proclamación pública. Es decir, en la mente de Dios, la profecía es hablar o proclamar públicamente el mensaje de Dios. Eso es la profecía. La profecía se manifestaba en diferentes formas. Una de ellas era una forma oral, donde allí tenemos a los profetas que estaban comunicando
por voz de ellos el mensaje de Dios. Y le digo, el profeta tenía que repetir exactamente lo que Dios había dicho. Eso era la profecía. Cada palabra exactamente que Dios había dicho, el profeta tenía que decir esa misma palabra. No era lo que el profeta quería. Por eso fue que Dios dijo, si el profeta dice algo y no se cumple, apedréenlo, porque no soy yo el que estoy hablando. Siguiente, la profecía también era esa comunicación pública, muchas veces era de manera escrita. Tenemos allí los hombres de Dios escribiendo en el texto bíblico todo lo que Dios les había revelado. Una vez más, no era lo que ellos querían escribir, no era lo que Dios les revelaba para que escribieran a las diferentes iglesias. También tenemos la expresión profética, esa comunicación, ese mensaje público a través de una nueva revelación. Nueva atención, una nueva revelación. Y allí encontramos los ejemplos donde Dios iba revelando poco a poco su palabra y ellos la comunicaban al pueblo o la ponían por escrita hasta que la palabra fue ¿qué? Completada. Ahora que la palabra fue completada, es más, termina con amén, es decir, así sea, ya no hay más nuevas revelaciones que Dios va a dar. Porque todo lo que Dios tenía que decir, ¿qué pasó? Ya está aquí. Ya está aquí. O sea que no hay que ir buscando que le vengan a decir. Eso ya está más cerca a la adivinación. ¿Que quiere que Dios le hable? Lea la palabra. ¿Que quiere que Dios le hable? Ponga atención a los predicadores o a las enseñanzas y escuche con atención y Dios le va a hablar a su vida. Pero también tenemos otro ejercicio profético o de hablar en público, y era repetir aquello que Dios ya había dicho. Es decir, los profetas cuando profetizaban se encargaban de recordarle a la gente lo que el Señor ya había hablado. Por lo tanto, la profecía en esencia era hablar y comunicar públicamente un mensaje. Es más, ahorita que estamos estudiando Sofonías, usted recordará, los que están estudiando, se ven que lo que el profeta está diciendo, muchas de las cosas que le está diciendo ya habían sido escritas. ¿En dónde? En Deuteronomio. ¿Cuál fue lo que encontró el rey Josías en el templo? Si no fue ¿qué? El libro de la ley, la palabra. Lo único que hicieron fue empezar a repetirle a la gente lo que ya se les había olvidado, porque habían abandonado el estudio de la palabra. Entonces, hermano, y lo digo una vez más, independientemente de la forma en que llegara esa profecía en los tiempos bíblicos, siempre, sin excepción, esa profecía estaba alineada con lo que Dios, con Dios y con su verdad, siempre, siempre. Y la razón por la cual muchas personas hoy, en nuestro tiempo, confunden este tipo de textos es porque en su intento de justificar cualquier cosa que se les viene a la mente, alejada de Dios. Es más, por eso los profetas siempre decían, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque era un mensaje ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando usted mira la profecía en la Escritura o las predicaciones, ya en el Nuevo Testamento la profecía eran las mismas predicaciones de los apóstoles, todas, absolutamente todas estaban ¿qué? Alineadas con lo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, porque yo creo que este pasaje nos va a llevar a entender lo que estoy diciendo. Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Se lo iba a traer en otras versiones, pero al último preferí no traerlo porque esas otras versiones lo traducen de una forma que da a entender otra cosa. Pero miren lo que dice. De manera que
teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, o sea, la predicación, no la adivinación, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, muchos interpretan este pasaje, y de hecho algunas de las traducciones que leí, por eso no las traje, lo traducen de esa manera. Interpretan conforme a la fe que ellos tienen, o sea, conforme a la fe que tú tienes, asimismo declara nuevos mensajes, o asimismo, conforme a la fe que tú tienes, declara profecías. Hermano, no. Cuando tú y yo miramos el pasaje y lo miramos detenidamente, nos damos cuenta que el don profético tenía que usarse no conforme a la medida de tu fe, sino conforme a la medida de ¿qué? ¿Qué dice el pasaje? De la fe. Son dos cosas diferentes. Una cosa es conforme a la medida de tu fe y otra cosa es conforme a la medida de la fe. Y a la hora de la profecía, a la hora de la predicación, a la hora de la enseñanza bíblica, debo enseñar conforme a la medida de la fe. ¿Qué es la fe allí? Allí la fe no es creer. Allí la fe nos está hablando al cuerpo de enseñanzas. Es decir, las doctrinas esenciales que ya te han sido predicadas. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando vamos a predicar públicamente, o usar la palabra profetizar públicamente o enseñar públicamente, mi enseñanza tiene que ir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra. No es lo que a mí me viene a la mente, no es lo que está más popular en el momento, es lo que Dios dice en su palabra. Entonces Pablo lo que dice, si alguien tenía el don de profecía en ese momento, debía usarlo de acuerdo a la declaración de fe, es decir, alineado a la verdad ya escrita en la palabra. Yo le he dicho a usted, en algunas ocasiones hago referencia a las declaraciones de fe, ¿no? De West, del pasado, ¿cómo se llama esta? A esas declaraciones de fe. Es simplemente lo que la iglesia cristiana ha puesto por escrito que se cree en ciertos temas en particular. Vamos a mirar un ejemplo bíblico aquí. En Hechos capítulo 6, versículo 7. Un ejemplo para entender lo que estoy diciendo aquí de la fe. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, y también todos los sacerdotes obedecían la fe. ¿Qué dice ahí al obedecer la fe? ¿De qué está hablando? Bueno, que muchos sacerdotes comenzaron a obedecer el conjunto de doctrinas que los apóstoles estaban ¿qué? Enseñando. ¿Se entiende, cierto? O sea, estas personas estaban volviendo obedientes a la doctrina. Vamos a Judas, capítulo 1, versículo 3. Para dejar claro este ejemplo. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pregunto una vez más, ¿a qué fe se refiere Pablo Judas aquí? ¿Por qué fe hay que contender? Por el conjunto de doctrinas esenciales del cristianismo. Aquí no está hablando del creer. Judas 1, ahorita versículo 20. Edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Estará diciendo Judas allí, edifícate sobre tu creer? No, ¿qué está diciendo?
edifícate sobre el conjunto de doctrinas que ya fueron predicadas por Cristo y los apóstoles y los profetas. Pedro, dijo en 1 Pedro 3:15, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, cuando pensamos en Romanos 12, versículo 6, donde se nos está diciendo que cualquiera persona tiene la capacidad para comenzar a levantarse y profetizar en el templo y decir no sé qué cosa, hermano, la respuesta es no. Lo que Pablo está enseñando allí es que cuando vamos a hablar la palabra de Dios, no debemos alejarnos de lo que ya Cristo y los apóstoles y los profetas enseñaron. Entonces, cuando Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que no menosprecien la profecía que están recibiendo, lo que nos está diciendo es, no menosprecies la palabra que se te está dando. Es más, si pensamos un poco en el contexto, cuando Pablo le está escribiendo a Tesalónica, el canon de la Biblia no estaba completo. O sea, la Biblia no estaba completa. Así que ellos iban a seguir recibiendo más enseñanzas. Pablo les dice, no las vayan a menospreciar. Según hemos visto, las cartas de Tesalónica fueron de las primeras que se escribieron, quizás antes que los evangelios. Así que al pasar el tiempo ellos iban a seguir recibiendo cartas o enseñanzas. Pablo dice, ustedes tienen que recibir esa enseñanza, reconocerla como verdadera, no la menosprecie. Pedro dijo, tú y yo tenemos la palabra profética más segura. La aplicación para usted y para mí el día de hoy, hermanos, es que, y es más, yo no sé cuántas veces lo he dicho de este púlpito, pero lo voy a volver a decir una vez más, y mientras tenga la oportunidad de predicar la palabra, ya sea aquí o en cualquier lugar, lo voy a decir una vez más. Tú y yo no necesitamos nuevas revelaciones de Dios. Dios nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos. Lo que necesitamos es simplemente reconocer si lo que nos están hablando es la palabra de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto o al tercer imperativo del apóstol Pablo a Tesalónica y a nosotros. Y antes de decírselo, se lo voy a decir a usted, hermano. El llamado a no menospreciar la palabra es también para usted y para mí el día de hoy. No menosprecie la predicación que usted está recibiendo. Aquí o en la escuela dominical, no la menosprecie. ¿Qué dice el versículo 21? Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de todo mal. Los creyentes de Tesalónica, los creyentes de la iglesia primitiva, y creo que todos los creyentes en general, debían y debemos estimar las profecías en su valor porque provienen de Dios, pero al mismo tiempo somos llamados a estar pendientes de las falsas enseñanzas que se pueden filtrar en la iglesia. Esa es una virtud en la iglesia que debe ser innegociable. Podemos negociar a qué horas hacemos los servicios. Podemos negociar cuántas canciones vamos a cantar. Podemos negociar si levantamos las manos o las bajamos, o si abrimos los ojos o si los cerramos. Podemos negociar si aplaudimos o no aplaudimos. Pero no podemos negociar el discernimiento en la iglesia de Dios. Discernir es analizar correctamente si algo es bueno o algo es malo.
si lo que estoy escuchando o lo que estoy practicando es correcto. Según la definición de este término, docomazo, examinar, es probar la autenticidad de algo. Implica distinguir entre si algo es verdadero o falso, si algo es bueno o malo. Así que prácticamente discernir es poner a prueba. Discernir, yo sé que esta palabra a veces no le gusta mucho a la gente, pero discernir es juzgar. Para identificar si eso que estoy escuchando es correcto. No es juzgar a la persona, es juzgar la enseñanza que está dando la persona. Y esto lo vemos constantemente en la Escritura. Y este es un proceso, mis hermanos, que requiere desconectar las emociones y usar ¿qué? La razón. Hermanos, hay que desconectar las emociones y usar la razón. ¿Y sabe por qué los falsos maestros tienen tanto auge hoy en las iglesias? Porque se han vuelto expertos en llevar a la gente a que reaccione por las emociones y no por la razón. Y es que hay muchos ejemplos que podíamos dar para las razones y la emoción, pero me saldría del tema. Vamos a Mateo, mejor, capítulo 7. Vamos a controlar mi engañoso corazón. Se busca apelar a los sentimientos. Por eso estamos como estamos, porque usamos los sentimientos y dejamos la razón a un lado. Mateo 7, a partir del versículo 15, miren lo que dice Jesús. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a nosotros vestidos como ovejas. O sea, no son ovejas, sino que se visten como ovejas. Pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Mire, por sus frutos los conoceréis. Pregunta Jesús, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Hermano, para poder evaluar el fruto y determinar la calidad del árbol, yo tengo que aprender a discernir. Necesitamos el discernimiento. La razón por la cual muchas personas viven hundidos en el error constantemente es porque han olvidado poner en práctica el discernimiento que Dios nos ha dado. Por eso es que muchas herejías se propagaron en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la iglesia primitiva, y aún en nuestro tiempo. La razón por la que esas herejías se propagan es porque no hemos estado dispuestos a examinarlo todo. Porque aceptamos todo, absolutamente todo lo que escuchamos, y no ponemos ningún contrapeso. No evaluamos correctamente. A todo le decimos amén. Por eso fue que los libros apócrifos surgieron. Los libros apócrifos son libros que no fueron inspirados por Dios, libros que trataron de usurpar el lugar que le pertenecía o la revelación que Dios ha dado. ¿Y sabe por qué se propagaron? Porque había muchos incautos o ingenuos, perezosos también, que estaban dispuestos a tragar todo, a aceptar todo
sin discernir. Y hoy pasa lo mismo. Hoy no discernimos, hoy tragamos entero. Hoy decimos amén a todo lo que escuchamos. Todo predicador porque tiene no sé cuántos seguidores, amén, gloria a Dios, lo dijo, amén. Y empezamos a compartir una cantidad de cosas ahí extrañas. Miren lo que dice Primera de Juan. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Y aquí espíritu, mi hermano, no está hablando de demonios. Está hablando de ¿qué? De personas. No creáis a toda persona. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, examina. Pon a prueba. ¿Para qué? El propósito está ahí. Para ver si son de quién. De Dios. ¿Ves lo que sigue diciendo el versículo? Porque muchos falsos han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, o sea, toda persona, aquí no está hablando de demonios, por favor. Toda persona que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu o toda persona que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Lo que está diciendo es que muchas enseñanzas en ese momento estaban diciendo de que Cristo no se había encarnado. Y Juan les pregunta, ¿sabes cómo los vas a identificar? Hazles esta pregunta. ¿Creen ustedes que Jesucristo o que Dios se encarnó? Si la respuesta es sí, esa gente proviene de Dios. Si la respuesta es no, son del diablo. No les crean. Eso es discernimiento. Eso es juzgar. Eso es preguntar. Pero hoy decimos amén a todo. Amén, 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 amén. Qué bonito. Hay que probar. Hay que evaluar. Hay que juzgar, así no le guste la palabra, hay que juzgar toda enseñanza que escuchamos con la Biblia en mano. Por eso cuando los predicadores están predicando, el creyente tiene que estar con su Biblia en mano ahí. A ver, vamos a juzgar lo que está diciendo. Un ejemplo tremendo y que siempre hablamos de él, lo encontramos en la iglesia de Berea. En Hechos capítulo 17, versículo 11, creo que todos lo hablamos. Está Pablo hablando. Y si nos dice ahí de estos hermanos que eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, los que estamos hablando, eran más nobles que ellos todavía. Mire, recibieron la palabra con solicitud, o sea, con alegría. Estaban felices de que les estaban predicando la palabra de Dios. Y dice que escudriñando cada día. No eran los domingos o los miércoles cuando se reunían. Cada día. A ver si esas cosas que le decían eran así. La evaluación o el discernimiento en la vida cristiana debe ser constante. Esto es importante. Porque era el mismo Pablo el que estaba comunicando. Era el mismo Pablo en que estaba presentando el mensaje, la revelación directa de Dios. Y esta gente dice, un momento, Pablo. Por más que seas Pablo, por más que tu mensaje suene bonito y tus palabras de amor y todo lo demás, perdonadnos. Pero nosotros no vamos a aceptar lo que tú estás diciendo hasta que no lo comparemos con la palabra que ya se nos ha sido enseñada. Hermano, alabado sea el Señor. Es como si alguien viene a usted y le dice, mire, vea, vete, ven conmigo a la iglesia donde yo me congrego, porque si tú obedeces todo lo que mi iglesia enseña, entonces tu vida será una vida perfecta, todo será color de rosa. ¿Qué harías, creyente de la iglesia del Calvario? Algunos dicen que no, otros no dicen nada. Hermano, cuando comparamos ese pensamiento con lo que sabemos de la palabra de Dios, que vente para mi iglesia, porque en mi iglesia si tú ves a todo lo que ese pastor enseña, vas a vivir una vida color de rosa. Cuando yo comparo eso con la escritura, yo tengo que decir no. ¿Por qué?
Bueno, porque la Escritura dice que si tú quieres vivir piadosamente, es decir, en obediencia a Dios, ¿qué va a pasar? Vas a pasar persecución. Sí, la Biblia nos ha dado grandes promesas para la eternidad, pero mientras estemos aquí en esta tierra, la Escritura nos dice que vamos a tener conflictos, vamos a tener dificultades, pero si confían, pero debemos confiar en Él porque Él ha vencido. Así que ese cuento de que ven a Cristo y tus problemas se van a acabar es una mentira más grande que el estado de Texas. No, aún estando en Cristo vamos a pasar persecución. O si no, vaya, estudie la vida de Pablo entonces, pues. A ver si Pablo vivió una vida color de rosa. A ver si donde todos lados llegaba lo trataban bien. Fíjese el Calvario. Necesitamos discernir. Mire, la iglesia primitiva tenía un desafío mayor que nosotros. Porque ellos todavía no tenían el canon completo. O sea, yo no tenía la Biblia completa. Tenían que examinar cada profecía al límite, tenían que estar bien concentrados. Quizás a nosotros se nos hace un poco más fácil, pero la responsabilidad está allí. Todo tiene que estar alineado a la verdad. Debemos rechazar todo aquello que no está alineado a la verdad. Mire, yo le podría dar a usted una cantidad de ejemplos de doctrinas o canciones que se han filtrado sutilmente dentro de la iglesia cristiana por el simple hecho de que la iglesia cristiana hoy no ha examinado todo, sino que dicen amén a todo. Pero no se la voy a dar por dos razones. La primera razón por la cual no se las voy a dar los ejemplos es porque posiblemente usted alguna de esas prácticas las cree y yo no quiero que usted vaya a decir que yo le estoy tirando. Y lo segundo, por si alguna razón, alguna de esas personas que enseñan eso me están viendo, no vayan a decir, ese pastor se la pasa tirándonos. Por esas dos razones no voy a mencionar ninguna de esas falsas cosas. Solo me voy a permitir recordarles. Cada vez que tú y yo nos sentamos a escuchar a alguien enseñar, mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, mis oídos, mis ojos deben estar atentos a lo que están predicando o a lo que estoy cantando. Hermano, cuando usted está escuchando la palabra, perdóneme, pero discúlpeme, pero tengo que decirlo. Cuando usted está escuchando la palabra de Dios en la iglesia, no es tiempo de dormir. No es tiempo de revisar el teléfono. No es tiempo de pensar en el problema que tiene. No es tiempo de pensar en la compra del día de mañana. No es tiempo de hablar con nadie. En el tiempo de escuchar la palabra es el tiempo de estar pendiente para discernir si lo que me estás diciendo es bíblico o no. Y perdone que se lo diga así tan serio y tan gritado, pero es que me emociono. Perdonadme la emoción en ese momento de mi engañoso corazón. Pero no es tiempo para más nada. No es tiempo para más nada. No es tiempo para hablar con el esposo. No es tiempo para hablar con la esposa. No es tiempo para cargar al hijo. No es tiempo para hablar con el hijo. No hay tiempo, no. Es tiempo para estar concentrado en lo que estoy. No es tiempo para más nada. Porque me están hablando la palabra de Dios. Y yo tengo que cerciorarme que lo que ese hombre está diciendo ahí es la palabra de Dios. Y para poder entender, tengo que estar concentrado. Si estoy hablando con mi vecino, no voy a poder entender. Por eso nos meten gato por liebre. Examinarlo todo, absolutamente todo. Y no tomando como base tu teología, sino la escritura. Y si a usted le da sueño las predicaciones, mi papá siempre nos decía a nosotros cuando estábamos pequeños, nos mandaba a dormir temprano los domingos, los sábados. Nos mandaban a dormir temprano. ¿Sabe para qué? Para que el domingo estuviéramos despiertos. Porque el día siguiente, perdóname que me vaya a meter aquí, perdóname, pero el día siguiente era el día que se había destinado para que la iglesia adorara al Señor. Y el creyente tiene que llegar lúcido,
lo más lúcido posible. El creyente no puede llegar cansado, a no ser de que se haya enfermado, porque el creyente tiene que llegar lúcido, con sus sentidos prendidos, atentos, porque voy a escuchar a Dios que va a hablar a mi vida a través de un hombre. Yo tengo que tomar las medidas necesarias. Perdonadme, se lo digo en el amor del Señor. Aquí no estoy que tirándole a sutano, me engano, no. Porque eso es lo que nos ayuda a discernir. Y si no pude ir a la congregación y estoy escuchando al pastor, yo tengo que estar ahí sentado. Yo no lo voy a poner ahí mientras estoy haciendo las arepas. No. O las tortillas. Ay, pongámoslo ahí y me pongo las tortillas. No, 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 no. Irrespetuoso. Perdóneme, usted está escuchando la palabra de Dios. Es tiempo para que usted se siente a escuchar la palabra y las tortillas las hace luego. Perdonadme. Pero si usted no pudo llegar, saque el tiempo, pero sáquelo bien, porque es para el Señor. Porque si usted está ahí escuchando a Sutano ahí y usted está, no sé, en otra cosa, usted está en otra cosa, usted no está en esto. Y no me diga, pastor, es que yo soy mujer y las mujeres podemos hacer dos cosas. A ver, no, basura ¿cómo se llama eso? Su ideología extraña. Siga convencida, por eso Satanás nos tiene como nos tiene a muchos. Porque nos hemos engañado. ¿Sabe qué es eso? Falta de discernimiento. Falta de discernimiento. Y mi pasión, mi deseo más profundo, es que el día de mañana usted pueda decir, yo creo esto porque lo dice la Biblia. Si usted dice, yo creo esto porque el pastor lo enseñó, me daría tristeza, dolor. Me daría alegría que usted pueda decirle a alguien, es que yo no creo eso porque la Biblia lo enseña. A mí sáqueme de esa ecuación. Es la Biblia la que lo enseña. Créalo usted, no porque yo lo digo, es porque la Biblia lo enseña. Si usted dice, yo lo creo así porque el pastor me dijo, usted está diciendo, yo soy un perezoso y yo simplemente creo lo que él dice. Deje la pereza, estudie la escritura para que usted pueda decir, la Biblia lo enseña. En esa congregación creemos eso, no porque el pastor lo enseña, sino porque la Biblia lo dice. Por eso no lo practicamos, porque la Biblia no lo dice. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hasta calor me dio. Mejor me lo quito que ya no funciona el aire aquí. O yo me sulfuré mucho. Dice la palabra del Señor, dice que los maduros en el Evangelio son aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Mire lo que dice, los maduros. El creyente maduro tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, un síntoma de que tú estás madurando espiritualmente es que tienes en alta estima la palabra de Dios y no las expresiones humanas. El discernimiento es totalmente vital para la iglesia en el siglo XXI. Muchas de esas prácticas extrañas, hermanos, hoy podrían haberse evitado si la iglesia hubiera discernido. Y en el contexto que estamos hablando aquí, hermano querido, no discernir las predicaciones, guess what, dirían en inglés, es apagar el espíritu. Si tú no estás discerniendo las predicaciones, estás apagando el espíritu. Pablo dice, una vez que los creyentes han examinado todo, dice retener lo bueno. Cuando los creyentes encuentran lo bueno, deben aceptarlo, hacerlo suyo. Y ese retener o aceptarlo es
con todo su corazón. Y déjeme terminar con esto aquí rápido porque avanzó el tiempo. Versículo 23 dice, absteneos de toda especie de mal. Ahora, absteneos es una palabra que quiere decir alejarse de. El énfasis es claro. El creyente debe alejarse de cualquier enseñanza o de cualquier comportamiento maligno. La Escritura no nos da libertad para que nosotros nos expongamos a influencias falsas. En lugar de eso, la Escritura nos llama a huir de esos. Ejemplo, 1 Corintios 6, 18, 10, 14, 1 Timoteo 6, 11, 2 Timoteo 2, 21. Son ejemplos, entre otros, donde nos llama a huir, a alejarnos. A los jóvenes nos dice, huye de las pasiones juveniles. Pero parece ser que la Biblia nos dice, acércate a las pasiones juveniles. Porque entre más nos dice que huyamos, más cerca queremos estar de las pasiones. O de las falsas enseñanzas. Ah, no, es que yo escucho a ese predicador. Y usted escucha a esa gente. Sí, porque es que a veces dice cosas, pero es que a veces. Sí, yo sé que todo reloj malo da la buena hora al menos 2 veces al día. Sí, pero tengo que esperar 24 horas o 12 horas para verlo. ¿Por qué tengo que escuchar una cantidad de locuras para tratar de escuchar 2 verdades que va a decir? No, aléjese. Mal se refiere a algo que es activamente maligno, dañino, peligroso. Ese mal incluye mentiras, distorsiones de la verdad. Satanás, hermano, es experto en distorsionar. Mire el ejemplo de Eva, allá en donde, en el Edén. Mire el ejemplo de quién más, de Jesús en la tentación. La misma palabra la distorsionó. Él es experto en eso. Y perdóname, usted no le va a ganar. Por eso la Escritura dice, huye. Ahí la única estrategia que funciona es la estrategia de José. Salga corriendo. Entonces Pablo exhortó a los tesalonicenses y a nosotros a huir de todo mal. Hermano, mi oración es que Dios se glorifique en cada uno de nosotros. Que no apaguemos su espíritu. Que no menospreciemos la predicación de la palabra. Que no apaguemos y que practiquemos el discernimiento. Que el Señor nos ayude para cada día poder confiar en su verdad. Porque como dijo Pedro, tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. Que el Señor nos ayude. Vamos, acompáñenme en oración, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque no somos diferentes a la iglesia de Tesalónica. Somos hombres y mujeres creciendo en ti, caminando en ti, con debilidades. Señor, permite que podamos analizar nuestra vida para ver en qué área, Señor, quizás estamos apagando el espíritu. ¿Qué pecado hay que está apagando el espíritu? Señor, que podamos ser honestos con nosotros mismos. Señor, oramos, Padre, para que nos enseñes cada día a valorar la oportunidad de escuchar tu palabra, ya sea a través del pastor del púlpito general o a través de cualquier hermano o hermana en las clases dominicales. Señor, perdónanos si en algún momento hemos menospreciado o hemos tenido en poco esa predicación. Señor, enséñanos cada día como iglesia a discernir. Señor, perdónanos si nos hemos emocionado y en la emoción decimos amén a todo y no cuestionamos lo que estamos escuchando con tu palabra. Señor, ayúdanos cada día a darnos un corazón y, como dice Hebreos 5, que nuestros sentidos se ejerciten en el discernimiento. Padre, gracias.
Señor, haz la obra como solo tú lo sabes hacer. Padre, tu palabra ha sido predicada. Señor, permite que sea recibida como proveniente de ti. Señor, y que los correctivos sean hechos a nivel personal y congregacional para que los frutos puedan ser vistos. Gracias, mi Señor. Señor, aquellos que no te conocen están en tus manos. Señor, que tú puedas obrar en sus vidas para que puedan creer en ti. Tráelos a la vida, Espíritu Santo, para que puedan creer en Jesús como Salvador, como Señor de sus vidas. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.